Bueno, el tema que nos ocupa es vivir según la Biblia. Y yo quisiera que usted busque el Salmo 119, Salmo 119, y si leyéramos todo el Salmo 119, probablemente el sitio de la Biblia en el que el Espíritu Santo ha querido resaltar las virtudes de la palabra de Dios o el poder de la palabra de Dios o los resultados de la palabra de Dios en la vida del hombre y de la mujer fiel, sin leer todo el Salmo, encontraremos que allí se habla de la ley, se habla de los preceptos, se habla de los mandamientos, se habla de las ordenanzas y se habla de la palabra. Todos los términos utilizados por el salmista significan la palabra de Dios. David describió la palabra de Dios como una lámpara y una lumbrera. Inclusive en los versículos 9 y 11 del mismo Salmo, usted puede ver que David escribe diciendo que la palabra de Dios es la que nos proporciona limpieza del pecado y nos ayuda a llevar una vida santa. ¿Por qué escribe David todas estas cosas? Porque no cabe duda que el pastor y rey David conocía el poder de la palabra de Dios. Él sabía claramente las virtudes de la palabra de Dios. Y él conocía también que uno de los secretos para vivir ordenadamente y para tener victoria espiritual es el estudio de la palabra de Dios. A veces uno se pregunta por qué hay creyentes que viven vidas victoriosas y por qué hay creyentes que viven vidas que no son victoriosas. Me temo que la diferencia está a favor de aquellos que estudian la palabra, que la consideran, que la guardan en el corazón y que la ponen por obra. Por eso quiero comentar brevemente, en primer lugar, algunos beneficios que podemos tener, que podemos alcanzar, si nosotros realmente le damos a la palabra en nuestras vidas el lugar que la palabra tiene que tener. Por favor, acompáñeme a Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La idea del texto es que, si obedecemos la Biblia, podemos recibir un sinnúmero de beneficios. Algunos beneficios pueden ser sin duda materiales, pero hay otro tipo de beneficios que no pueden compararse con beneficios materiales. Son celestiales, son espirituales, son sublimes, son beneficios inclusive que no pueden comprarse con dinero. Muchos aspiran a tener prosperidad material. Ahora Dios le dice a Josué que él lo habría de prosperar en su camino. Josué necesitaba ser obediente a Dios y Dios habría de darle el éxito en todo lo que él iba a emprender. Quisiera también aclarar, porque en todo esto hay alguna confusión, que Dios no premia financieramente o económicamente a cierto tipo de creyentes. En realidad no todos los que viven de una manera ordenada, espiritual y piadosa tienen prosperidad material. Si fuéramos, por ejemplo, a Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 39, podríamos ver que algunos hombres que fueron conocidos por su fe, por su gran fe,
no consiguieron demasiada tranquilidad material que digamos. Fueron perseguidos, martirizados, por defender la causa de Dios, pero se mantuvieron firmes, muy firmes. Ahora, mire, por ejemplo, el Salmo 1, versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Usted ha notado que el salmista primero explica qué es lo que creyentes o los creyentes no deben hacer. Y dice claramente que no deben andar según el consejo de los incrédulos. Porque francamente los incrédulos no pueden enseñarnos a nosotros demasiadas cosas que sean buenas. Agrega que tampoco debe el creyente participar en el estilo de vida de los que no son creyentes. Es más, dice que no deben sentarse con los que se burlan de Dios. Bueno, los creyentes fieles tienen que estar comprometidos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Repito, dice el versículo Dios, en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Cuando meditamos en la palabra de Dios, de día y de noche, termina diciendo lo que hemos leído, podemos llegar a ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas. El agua alimenta al árbol. Y es la palabra de Dios la que nos alimenta y sostiene nuestra vida. Y así como el agua genera savia, y con la savia hay productividad y frutos, así pues también la palabra de Dios sostiene nuestra vida y origina en nosotros los frutos que estamos llamados a buscar y a desear alcanzar. Ahora, fíjese, 2 Timoteo 3, 16, 17. Allí Pablo le recuerda a Timoteo las bendiciones producidas por la palabra inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Bueno, en un tiempo de crisis en cuanto a la doctrina en las iglesias, en un momento en el que se enseñan cosas que están totalmente reñidas con la sana doctrina, inclusive muchísimas cosas que no figuran en la palabra, la Biblia nos enseñará qué es sana doctrina. E inclusive nos reprenderá cuando estamos torciendo la palabra de Dios. E inclusive nos ayudará a volver a la recta correcta, a caminar derecho, a no ir ni a derecha ni a izquierda. E inclusive la palabra de Dios, por lo que hemos leído, nos proporcionará la disciplina y la enseñanza que nosotros necesitamos. Y dice el versículo 17, porque en realidad ese es el objetivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, en primer lugar, es muy, pero muy importante, debemos tenerlo en cuenta, muy importante, estudiar la palabra porque ella tiene grandes beneficios para nosotros. Ahora, por favor, leemos Hechos capítulo 17. Porque uno habla de vivir la palabra, pero para vivir la palabra debemos aprender la palabra. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos, los judíos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué cosas? Para ver si lo que Pablo y Silas le estaban enseñando se podían cotejar a partir de un estudio de la palabra que ellos conocían o de una consideración de la palabra que ellos tenían. Este pasaje es notable, es muy importante. Los judíos de Berea estaban verdaderamente interesados en la verdad, se nota. Los recibieron, no como los de Tesalónica. Y es interesante la expresión, ¿no? Estos que le recibieron eran más nobles. Había nobleza en su corazón, había deseos de saber, había interés por la palabra de Dios. Estaban preocupados por las cosas espirituales. Entonces, bueno, aprovecharon la presencia de Pablo y Silas allí en Berea y escucharon ansiosamente lo que los viajeros incansables les enseñaban. De todas maneras, no se conformaron con oírlos, sino que examinaron a la luz del Antiguo Testamento para verificar si, como dice la palabra, estas cosas eran así. Ahora fíjese, ¿no? Pablo también en su momento le insiste a Timoteo, que era un jovencito, que estudie la palabra. Es más, le enseña que la manera de estar aprobado por Dios es cuando somos estudiosos de la palabra. Cuando descubrimos lo que la palabra nos dice y cuando aplicamos lo que nos dice a nuestra vida. Es fundamental tener un conocimiento de la Biblia para poder enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, como hemos visto. Pero es fundamental el estudio de la palabra para que las normas éticas y morales de Dios aplicadas a nuestra vida nos lleven a vivir una vida coherente con lo que enseñamos y de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es muy importante estudiar la Biblia. Muy importante estudiar la Biblia. Porque no podemos obedecer aquellas cosas que no conocemos, porque no podemos enseñar aquellas cosas que no conocemos y porque sería un error intentar motivar a otros a que vivan de acuerdo a la palabra de Dios cuando nosotros no lo hacemos. Ahora, por favor, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuáles son las cosas que hemos oído? Es el Evangelio, el plan de salvación. Todos los creyentes debemos amar el Evangelio. Debemos amar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser la autoridad en nuestra vida. El autor de Hebreos, usted lo recuerda, le escribió a algunos creyentes judíos que estaban considerando volver al judaísmo. Y el autor quiere advertirles sobre las consecuencias de esa decisión. Por eso le dice, atentos, aquellas cosas que han escuchado, aquellas cosas que han oído, esas son las cosas que ustedes deben defender y que ustedes deben proclamar y vivir. Esa expresión que dice allí, no sea que nos deslicemos, es importantísima en la carta. Usted sabe que esa palabra, deslizarse, no sea que nos deslicemos, tiene que ver con aquel barco que está atado a un muelle. Y a ese barco se le rompe o se le corta la soga con la que está atado al muelle. Entonces comienza a separarse del muelle de una manera casi imperceptible. Se desliza de un modo
que nadie se percata de eso. La consecuencia, un tiempo después, es tremenda. El barco está solo en alta mar. Su amarra se cortó, se deslizó. Esa es la palabra que utiliza acá el autor de la carta a los hebreos. Bueno, si a nosotros nos pasa lo mismo, si nosotros nos deslizamos, eso traerá un desastre espiritual. Ahora bien, Santiago también escribió con respecto a la necesidad de obedecer la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, y vamos a ir terminando. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículo 22. Permítame que leo el 21 también. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué importante que es para Santiago obedecer a las Escrituras. Lo dice claramente aquí. Sed hacedores de la palabra. La idea significa lleguen a ser y sean permanentemente, como una acción continua en vuestras vidas, hacedores de la palabra. ¿Quién es aquel que es hacedor de la palabra? Aquel que se sujeta a la moral, a la ética, a la mente de Cristo. Aquel que vive como Dios manda, como Dios ordena, como Dios desea. Aquel que está firme en lo que ha aprendido. Aquel cuya ética, cuyo carácter, cuyas decisiones, cuyo vocabulario, cuyo desempeño en la vida secular o congregacional está atado, firme, a lo que Dios manda. Y termina diciendo, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ustedes saben que esta palabra, oidores, tiene que ver con las personas que se juntaban a los costados de las sinagogas y oían el mensaje. Eso eran los oidores de la palabra. Es decir, los miembros de la asamblea, los miembros de la sinagoga que asistían para oír la palabra. Tenemos tantos años siendo oidores de la palabra, perteneciendo a grupos evangélicos en los cuales se ha enseñado la palabra. Hoy el Espíritu nos dice, sed hacedores de la palabra. Y no solamente oidores, porque si no, termina diciendo, ustedes se engañan a vosotros mismos. Es decir, nos autoengañamos. Queridos, vivamos de acuerdo a la Biblia. Vivamos de acuerdo a la Biblia porque eso traerá en nuestra vida grandes beneficios. Vivamos de acuerdo a la Biblia, para lo cual debemos aprender la Biblia, leer la Biblia, detenernos en el estudio diario de la Biblia. Pero además, seamos hacedores de la palabra. Obedezcamos las Escrituras. Busquemos realmente que cause el estudio de la palabra en nuestras vidas un efecto que dé gloria a nuestro Padre Celestial. Santiago dice en el versículo 25
del mismo capítulo 1, el que mira atentamente en la perfecta ley, en la ley de la verdad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Que el Señor nos bendiga y que verdaderamente haber vuelto a ver estas cuestiones básicas pero tan importantes de la necesidad de hacer de la Biblia nuestra guía, nuestra lumbrera, nos motive a que todo, absolutamente todo, en nuestra vida, los planes importantes o las pequeñas cosas diarias puedan ser vividas a la luz de la norma, de la ética y de la moral de Dios. Nuestra vida personal, nuestros matrimonios, nuestra familia y la iglesia a la cual pertenecemos habrá de ser sin duda grandemente bendecida. Dios nos bendiga.